Buenas tardes, Nico. Buenas noches para ti. Gracias por darnos esta entrevista. ¿Desde dónde estás en este momento? Hola Cata, yo estoy desde Dortmund, Alemania. Bueno, muchas gracias por atendernos desde ahí. Yo voy a hacer un resumen de tu trayectoria musical y si tú quieres añadir alguna cosa, pues nos lo comentas. Entonces, Nicolás Cristancho es un pianista de jazz egresado de la Universidad Javeriana. Continuó sus estudios de posgrado en el Conservatorio Superior de Música del Liceo y en el Conservatorio en el en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Él es fundador del proyecto Yurgaki, que se enfoca en investigar sobre las diferentes músicas de Colombia y del Caribe en fusión con el jazz. No sé si hay algo que quisieras aportar aquí. Pues sí, yo también tuve oportunidad de hacer unos estudios en La Habana, Cuba, con dos profesores que son pues muy importantes, no solamente para una generación de músicos colombianos, sino también para músicos cubanos, que son Elvira Fuentes, que es una profesora de solfeo y de teoría, y Tulio Peramo, que es es un compositor y profesor también de armonía. Y de alguna manera, pues antes de, incluso de haber hecho los estudios en la Javeriana, pues hubo como una base, una formación como de base muy sólida con estos dos maestros, que yo pienso que, bueno, sí fueron importantes no solamente para mí, sino para toda una generación de músicos colombianos que tuvimos la suerte, pues, de estudiar ahí a principios del año 2000. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ya entrando en materia sobre la pieza que vamos a escuchar, quería que nos contaras un poco, ya sabemos pues que eres compositor que trabaja básicamente en formatos de jazz, pero de piezas que tú tengas para piano solo, además de esta, o tus proyectos para escribir para piano solo, ¿cuáles son? Bueno, realmente el formato, digamos que yo, o uno de los formatos que más he manejado ha sido el de piano trío, de jazz, eh, que se escribe como una melodía, digamos, fija, eh, pero puede ser interpretada de manera muy libre, puede ser interpretada a piano solo, puede ser interpretada en grupo. De alguna manera, digamos que eso es lo que ha tenido que ver con con mi composición, digamos, para piano, que son piezas que yo mismo puedo interpretar y que las puedo tocar solo o las puedo tocar en trío o las puedo tocar con un grupo más grande. Ok, Luego, digamos, como en este, digamos, estilo de arreglo fijado, se hizo un trabajo para Heraclio Mateus, que fue una pieza para piano y trompeta. Y luego, pues, se empezó, bueno, eh, porque ha habido el encargo, pues, para tocar o para arreglar, digamos, estas piezas. Se han hecho arreglos, digamos, se han hecho arreglos para piano solo, pues, tanto del bambuco circular como del estudio uno del Cumbión, que es un proyecto de hacer una serie de piezas relacionadas con los ritmos de las costas de Colombia, buscando como dándole a los intérpretes eh, la posibilidad de desarrollar o de trabajar, eh, hacer un trabajo rítmico y también con el cuerpo, o sea, con el tema de la síncopa, con el tema de buscar como ese tema de la exactitud o de la fuerza de lo rítmico, pensando más el instrumento como un instrumento, como el piano, el instrumento de percusión que es, no tanto un instrumento lírico, sino un instrumento realmente de percusión, donde se genera, o sea, claro, donde pueden haber diferentes capas, polirritmias, pero que donde digamos esto sea como el centro y donde haya una exigencia también sobre todo frente al manejo del cuerpo,
frente a cómo sentir el ritmo en el cuerpo, cómo poder moverse, cómo por ejemplo, entender lo que tiene que ver con la gravedad a la hora del ritmo, ¿no? O sea, dónde se cae, ¿no? Dónde establecer esta cadencia. Entonces, si hay una intención de hacer esas piezas, y bueno, pues básicamente la idea es encontrar pues como el tiempo y los recursos para poder hacer un trabajo así, para poder hacer como una investigación más a fondo en ese sentido. Ah, bueno, y hablando, acá pues me has respondido varias preguntas de las que tenía, pero hablando concretamente sobre el bambuco circular, cuéntanos en qué año la escribiste. En el 2016 creo. Y entonces originalmente tú la concebiste para qué formato? Bueno, la escribí para el piano, Original, porque para el piano sí, trío. claro, sí, no, lo que pasa es que, digamos que vuelvo ahí, o sea, que es una cosa que donde se toca también la música popular latinoamericana, por ejemplo, con la tradición del jazz, o sea, nosotros lo que tenemos es como una especie, es lo que se llamaría como, en inglés le dicen lead sheet, es como uno tiene una melodía y unos acordes, y de alguna manera, pues el arreglo es abierto, ¿no? O sea, la manera de la orquestación, incluso lo que uno tiene es una estructura. Entonces se parte de una estructura que puede ser para cualquier formato. Tengo un poquito de feedback de mi voz, no sé si eso de pronto afecta la grabación, pero bueno. Y entonces, claro, pero yo como soy intérprete de piano originalmente, pues no, o sea, casi todas las composiciones mías parten del piano, o sea, para mí el piano es como una especie de simulación ya sea de un combo o de una orquesta. Entonces, por ejemplo, según el registro donde lo tenga, yo lo asocio con instrumentos. Por ejemplo, siempre que tuve la oportunidad de escribir, por ejemplo, para trombones, entonces para mí hay un registro en el piano que representa la sonoridad de los trombones, o sea, entonces, pero el piano, exacto, el piano para mí es como un mapa. Entonces, obviamente casi toda el tema de la utilización de los instrumentos, en ese sentido, yo soy un poco más anárquico porque un poco depende de las circunstancias. Yo también voy modificando mis instrumentaciones según los músicos que hay, quienes están disponibles. A veces, claro, yo por ejemplo tengo arreglos que son para trombones, pero resulta que ahora no hay trombonistas, ahora hay un saxo y una flauta. Bueno, me toca adaptarlos. Y en esa adaptación uno aprende, o sea, a veces uno se da cuenta, esto no suena, o eso sí suena. Obviamente sí, hay muchas cosas, digamos, teóricas, hay muchas cosas, digamos, de orquestación que uno puede investigar y puede averiguar, pero definitivamente sí hay una cuestión muy distinta en la idealización de una cosa y la realización. O sea, teóricamente hay muchas cosas que deberían funcionar, pero la práctica cambia todo. Depende del instrumentista, depende del lugar, depende del entorno. El sonido nunca va a ser el mismo de un instrumento a otro. Entonces, como que lo ideal sería uno poder no pensar tanto en un instrumento, sino en una persona, pero pienso que es más interesante escribir para un instrumentista que para un instrumento. Ok. Y te quería pedir que nos hablaras sobre el género en el que está inspirada esta pieza. Bueno, justamente en esa época que yo hice esta pieza, estaba escribiendo una tesis sobre la música del Pacífico Sur de Colombia. eh, y ahí encontré que hay una relación entre el bambuco y el currulao. Y entonces históricamente lo que yo recuerdo es que hay un momento en que el bambuco, que es de origen andino, se desplaza hacia las costas, y en la costa del Pacífico surge como una variante donde está toda la síncopa, donde está el tema también de toda la herencia afro con los tambores. Y eso igual allí lo llaman bambuco viejo. Y después de un desarrollo del bambuco viejo, luego se vuelve el currulao. Pero yo estaba pensando como en esa relación, como en la relación entre ese ritmo eh, andino, digamos, y su desplazamiento y su transformación, que también fue en varias vías, también sucedió de manera
contraria. También se dice que, por ejemplo, el pasillo surgió también de compositores del altiplano que, de hecho, ahora no me acuerdo quién fue, pero hubo un músico que estuvo en Esmeraldas, ni siquiera era en Colombia, sino en Esmeraldas, en Ecuador, y es como que quiso imitar una forma rítmica que escuchó ahí, lo quiso imitar en el piano, y de ahí salió como esa mezcla, ¿no? Del pasillo, que es como el vals, pero con este ritmo. Entonces, yo utilizo esas cosas porque también en el arreglo para piano utilizo un poco como este tutum, titín, tutum, titín, a veces como un poco de semblanza a lo que podría ser un pasillo también. Entonces siempre es como en esa comunicación entre el tema de la música de piano de los Andes y la conexión con la rítmica de la costa, con el tumbado, con la síncopa. Entonces sí es como un poco esas dos cosas juntas. Y ahora cuéntanos el jazz, cómo está presente los elementos del jazz ahí. Bueno, entonces ese es otro punto, porque lo que yo siempre, pues como he encontrado, o por lo menos el fenómeno que me ha parecido, que me ha llamado la atención o que me ha parecido más atractivo, es que tanto la música popular latinoamericana como la música tradicional tienen muchas cosas en común con el jazz, en el sentido, por ejemplo, cómo se interpreta la melodía, el tema también, cómo se navega por una armonía, que tampoco es una cosa que nace solamente con el jazz. Incluso en la música clásica, por ejemplo, cuando se interpreta la música clásica o la música histórica, pues cuando se interpreta el bajo figurado, es alguien que está improvisando sobre una armonía dada. O sea, eso es una cosa que es vieja, pero eso no lo encontramos mucho en las músicas populares, cuando escuchamos, yo que sé, un trío de boleros. Claro, no hay un arreglo, la gente lo que hace es que navega por la armonía. Y en eso se parece el jazz, y las músicas colombianas son hermanas en ese sentido, aparte también porque nacen en un momento justamente donde en Europa están en la guerra, y se deja de consumir tanta cultura europea, y en ese momento, tanto en América del Norte como en América del Sur, se empiezan a generar unos propios aires, unos propios ritmos, unas propias cosas que tienen mucho en común. Las estructuras A, B, A, eh, son tonales, pero a veces tienen como pequeños guiños hacia otras tonalidades. Entonces, sí que creo que un poco se enmarca dentro de este circuito, o sea, que es donde se conecta el jazz con la música popular latinoamericana. Ujú. Y tú mencionaste algo que yo también quería comentar, que es la estructura. La estructura de esta pieza es como, digamos, tradicional ABA, ¿verdad? Y a su vez, dentro de esas partes hay otras partes más pequeñas, pero en la parte B, para mí como intérprete, hay un momento en el que claramente haces como una sección en la que sugiere como una improvisación, no sé si estoy en lo correcto, como sugiere como una improvisación escrita, como una parte un poco más libre tal vez en la rítmica de la parte solista que sería la melodía, la mano derecha, el registro agudo, y eso también acogiendo pues lo que caracteriza la música popular, el jazz, la posibilidad de improvisar y ser un poco más libre en algunos momentos. Bueno, pues ese punto es tremendo, porque ahí es donde estaría como el punto de quiebre con la interpretación clásica. Claro, obviamente, digamos, se presenta el tema y en la mitad se pone una variación, claro, en este caso escrita, y al final se vuelve a presentar el tema. Y claro, lo que yo me pregunto es cómo podría, por ejemplo, para un intérprete clásico, darle, por ejemplo, un espacio, como un espacio cadencial, para que pudiese interpretar desde su propio conocimiento, o desde su propio, mm, como desde su propio bagaje, porque también el tema también o sea, para mí también como un punto conflictivo, es que eh, siempre la música está muy relacionada como a un entorno cultural. Entonces hay un estilo, claro, el bambuco se toca así, o el jazz se toca así, se utilizan estos giros o se utilizan estos acordes. Entonces, cuando uno busca abstraerse de eso, claro, y como soltarse, o sea, claro, hay un marco, o sea,
hasta dónde uno le puede permitir al intérprete navegar, darle un marco, pero que de alguna forma tampoco dejarlo, digamos, en el vacío, como bueno, ahora haga tres acordes y haga lo que quiera, que es un poco lo que pasa en el jazz. De alguna manera tienes una estructura como un motivo y bueno, pues esa sería una investigación interesante. Cómo poder dar unas pautas para que un intérprete realmente pueda establecer su propia coherencia y sea un poco más independiente del compositor. Decirle, bueno, mira, estos son los motivos, esas son las cosas. Y por ejemplo, eso es una cosa, eso es una idea que tengo de las piezas que quisiera trabajar para piano, que sean como estructuras que puedan ser móviles o sea, que la estructura se pueda transformar, ver cómo se le puede dar esa libertad de decisión al intérprete. Yo creo que eso es importante, porque si no, claro, al final lo que estamos haciendo es como un simulacro, exacto, es un simulacro de una improvisación que fue Ujú. también lo que empezó a pasar en el momento que empezaron a escribir las cadencias en la música clásica. Antes no se escribían, antes las cadencias se improvisaban, pero hubo un momento en que empezaron a escribirlas, ¿ya? Eso. Me Entonces, parece muy, sí, muy buen ejemplo. Te quería preguntar entonces ahora ya tú has adelantado sobre la otra pieza que es el estudio del cumbión, sobre tu proyecto de hacer varios estudios y te quería preguntar por qué, por ejemplo, para hacer el número uno escogiste ese género, el cumbión. ¿Hay alguna razón concreta? bueno, también aparte haciendo en todo este proceso también del mismo trabajo que estabas haciendo, me encontré con una incongruencia porque lo que yo conozco como cumbión es una cumbia lenta, pero claro, siempre hay estas cuestiones en la definición de la música popular, ¿no? Entonces de pronto alguien graba un cumbión, pero tiene otra velocidad. Entonces, eh, yo simplemente, claro, utilicé cumbión dentro de mi recuerdo significaba un cumbión, pero no significa que un cumbión sea eso. Y sobre todo en la música popular eso es muy difícil de determinar, también por el tema de las regiones. Por ejemplo, en un sitio la tambora corrida se toca así, pero cruzas el río y ahí se toca de forma diferente. Y entonces es muy difícil decir, bueno, ¿quién tiene la verdad? Porque, porque ahí, claro, porque ahí no se trata de eso. Digamos, o sea, el punto es que quizás sí lo que se estaba buscando, o sea, lo que yo estaba buscando era como emular un ambiente eh, onírico, rítmico, como hipnótico, eh, que sí, que conecta con una cumbia lenta, que yo, claro, la conocía como cumbión, con los tambores, simplemente. Lo que pasa es que luego vi que hay unas versiones de músicas que están grabadas con acordeón, como cumbia sabanera, más acelerado, que también llaman cumbión. Que por ejemplo esto es tremendo porque por ejemplo en el Pacífico también está el bunde y resulta que el bunde en ciertas regiones es lo que se toca en los funerales de los niños, que es un ritmo lento o en las rondas infantiles, pero uno se va para, por ejemplo, para Quibdó y el bunde es el momento en donde se forma el frenesí, ¿sí? Entonces, depende en dónde uno está, bunde es una cosa u otra. Bueno, lo que fue interesante, digamos, también, o sea, para mí dentro de este proceso de este proyecto y de la grabación de esos temas fue, bueno, darme cuenta que quizás lo que para mí era un cumbión resulta que no es un cumbión para todo el mundo. Ujú. Claro. Entonces, Sí, lo del eso. género sí es complejo. Y te quería preguntar sobre esta pieza de Estudio uno sobre el cumbión, el material melódico y armónico que utilizas. Por ejemplo, podrías comenzar por decirnos cómo fue que te surgió la idea de utilizar esta melodía de Satie de la Genosienne número uno para esta pieza. Mm, sí, bueno, porque por ejemplo, dentro de las melodías tradicionales de la cumbia sabanera hay unos giros que se parecen mucho a esa melodía, de hecho. Lo que pasa es que digamos que Satie utiliza como un modo
o una escala alterada que puede sonar como un poco una escala gitana. Tarararara, tarararara. Mientras que los modos que nosotros tenemos ahí, digamos, que conecta incluso la costa del Caribe con, por ejemplo, con el nordeste brasilero, son, es una cosa que se llamaría como lidio dominante, sí, que es como... Me acuerdo también de una melodía que tiene el Método Pascual. Tarara, tarararirararé, tarararirararé, tarararirararé. Pero ese tipo de melodías uno las escucha mucho en la cumbia. Pa, pa, pararara, ta, tará, ta, ta. O sea, como ese color que es que no es que no es mayor ni menor, que también se parece mucho al blues, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ese fue el material melódico. Y el armónico, ¿tú qué no, estoy dirías que conectando también? justamente los dos, sí, Las porque dos. digamos que Ajá. lo que cojo es, cojo el material melódico, esta idea de esta melodía que se repite, y lo pongo en ese contexto armónico de ese sonido como, sí, como dominante, como, 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 exacto, como si fuera una dominante permanente, ¿no? Que es un acorde de séptima, un acorde mayor con séptima menor. Y luego, pues, eso va derivando, o sea, de todas maneras es una piecita como muy, como muy corta, es como una especie como de preludio de algo. Y eso, y lo que tiene es eso, es como emulando esa, a través de lo armónico también, buscando emular esa sonoridad. Sí. Incluso para mí en las piezas en general de este proyecto y bueno, en general en la escritura para piano, la mano izquierda en estos casos cumple dos funciones, siempre una rítmica y una armónica. Y acá tú me puedes decir si estoy en lo cierto, si la mano izquierda está todo el tiempo como recordando esa síncopa donde entra, donde empieza, ¿cierto? Como marcando esos tiempos débiles que de pronto sugieren lo que hace el llamador en la cumbia. Sí, claro, incluso, Esos bajos, los bajos. ¿no? Sí, claro, y no, por ejemplo, sí, exacto, ahí está lo que haría la tambora y lo que haría pues un poco una base de alegre, porque sería tum, titica, tum, cutupa, tum, cutupa, tum, cutupa, tum, cutupa, tum, cutupa, tum. Ahí realmente el llamador no está explícito. Por ejemplo, yo estuve probando tocándolo y marcando con el pie el contratiempo, y me di cuenta que ayuda un montón. Le da algo, le da, claro, lo de ese llamador que no está. Claro, Entonces, incluso sería interesante tocarlo con llamador, por ejemplo, claro, porque claro. justamente es lo que no está. Solamente alguien que marque el contratiempo. Pum, pum. Sí, sí, el reto en tocar estos géneros más de la música de las costas, alguna vez un pianista me dijo, no, es que como casi me dice, es que no se puede porque no hay percusión, porque, y pues yo creo que justamente el reto para el compositor es cómo hace sentir una percusión que no está a través de la escritura Mm. que escoja, ¿no? Bueno, pero volvemos a que el piano es percusión. Exacto, el piano es percusión y ahí digamos que lo que yo sentí cuando lo interpretaba era que yo estaba haciendo esa función un poco también con la escritura que tú hiciste, ¿no? Que se sugiere que está ahí Es presente cierto. eso. Sí, claro, claro, claro. Es eso, es eso. Es, Y, ajá. o, Bueno, o pues pensar en lo que hace falta, sí. y pues no sé si para terminar nos quieres comentar, primero pues me gustaría invitarlos porque va a haber un enlace para que podamos conocer más la música de Nicolás Cristancho y pues para los que específicamente están interesados, por ejemplo, en piezas para piano, solo viene tu proyecto de seguir escribiendo estos estudios, que nos cuentes un poco sobre la música que podemos encontrar tuya para profundizar, para Bueno, pues discutir para...
o que vayas o tengas proyección de escribir para piano solo. Bueno, ahorita mismo está, bueno, está la web donde está pues mucho del trabajo que se ha hecho hasta ahorita, que es más bien alrededor pues del jazz y de la música popular. Hay muchas cosas también pues relacionadas con la música del Pacífico, de Colombia y de las costas en general. Se puede encontrar en la web de Yurgaki, que es yurgaki.com. Y luego, pues bueno, ahora mismo hay un par de proyectos en el aire para empezar a generar como una serie de composiciones para diferentes formatos, no solamente piano solo, sino también serán formatos de cámara, de pronto también utilizando algo de electrónica y también como con una intención, digamos, de eh, conectados también hacia lo escénico. Es como un proyecto que bueno, que si resulta, pues de ahí saldrá como una colección de escenas, digamos, de escenas para pequeño conjunto, que puede ser piano electrónica y también conjunto de cámara. Entonces ahí sí que tendré que decidir un formato para esto, porque la idea será presentarlos también. Y bueno, pues nada, si a alguien le interesa. La gente que esté interesada puede adquirir estas partituras de esta pieza en tu sitio web o por lo menos entrar en contacto contigo para que tú puedas hacer Sí, puede entrar en contacto directamente conmigo, sí, 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 ok, para que sí, tú sí, coordines cómo sería. exacto, Bueno, exacto. perfecto. Muchas gracias, Nico. Gracias, Tata. Bien, muchas gracias.